Nimrod fue un hombre cuya historia mezcla hechos y leyendas, marcada por el poder, la ambición y el desafío. Conocido como un poderoso cazador ante el Señor, fue mucho más que eso. Un líder visionario, fundador de grandes ciudades y arquitecto de una torre que prometía alcanzar los cielos. Su trayectoria, marcada por hazañas extraordinarias y decisiones controvertidas, dejó profundas huellas en la humanidad, convirtiéndose en un símbolo tanto de fuerza como de rebelión. Si te gustan las historias y quieres descubrir la palabra de Dios de una manera totalmente nueva, consulta nuestro ebook La Biblia Ilustrada. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo y garantiza el tuyo. Nimrod nació en una época que parecía respirar novedad e incertidumbre. El mundo todavía soportaba el peso del diluvio y la gente caminaba por la tierra con pasos cuidadosos, como si sintieran que pisaban algo sagrado. Era hijo de Cus, nieto de Cam, y traía consigo la sangre de un linaje marcado por la fuerza y la supervivencia. Pero desde el principio había algo en él que parecía diferente. Algo que te llamaba la atención. Nimrod no era un niño común y corriente. Dicen que ya en sus primeros años ya daba muestras de una determinación inquebrantable. Sus ojos brillaban como brasas, llenos de curiosidad y una audacia que pocos se atrevían a desafiar. Mientras otros niños se contentaban con juegos sencillos, Nimrod corría por los campos, enfrentándose a desafíos que parecían demasiado grandes para su edad. La naturaleza lo reconoció inmediatamente. Los vientos soplaban con más fuerza a su paso, y los animales, por feroces que fueran, parecían vacilar ante su presencia. No solo era fuerte, había un magnetismo en su figura, algo que hacía que la gente se detuviera a mirar y se preguntara cuál sería el destino de este peculiar niño. Al crecer, Nimrod descubrió su pasión por la caza, y no se trataba de una caza cualquiera. Cazaba con un propósito, con una habilidad casi sobrehumana. Sus flechas nunca fallaban en su objetivo y el bosque parecía doblarse bajo sus pies. Cada logro hizo más grande su leyenda. Los hombres hablaban de él con admiración y asombro. Un poderoso cazador ante el Señor, fue lo que dijeron, aunque nadie sabía con certeza si eso era un cumplido o una advertencia. Pasó el tiempo y Nimrod ya no era solo un niño corriendo por los campos o cazando en el bosque. Creció como un río que gana fuerza a medida que fluye montaña abajo, ampliando su alcance e impactando todo lo que lo rodea. Desde pequeño su tamaño físico era impresionante. Tenía hombros anchos, manos firmes y una presencia que hacía que las personas mayores se inclinaran, aunque no se dieran cuenta. Pero no era solo su cuerpo lo que lo distinguía. Su mente era aguda como una espada y sus palabras tenían el peso de alguien que parecía ver más allá de lo que podían alcanzar los ojos. En los pueblos por donde pasó, los jóvenes querían seguirlo, imitar sus realizaciones, aprender de él. Nimrod tenía una habilidad especial para inspirar a otros, para transformar el miedo en coraje y la duda en determinación. No necesitaba hacer valer su autoridad. Fluyó naturalmente, como si estuviera escrito en su esencia. Lo que fascinaba a la gente no era solo su fuerza, sino el equilibrio que parecía tener entre cuerpo y espíritu. Nimrod sabía escuchar, pero cuando hablaba, su voz parecía resonar como el rugido de un león. Una vez, mientras caminaba con un pequeño grupo de seguidores, un hombre mayor, con ojos cansados de la vida, lo miró profundamente y le dijo: «Has sido elegido para algo más grande, Nimrod. Los hombres necesitan un líder como tú». Aquellas palabras quedaron grabadas en su mente, como un eco que lo acompañaría durante los próximos días. Sintió que algo se despertaba en su interior, una necesidad de construir, de reunir, de dar forma al mundo según su visión. Fue en ese momento que Nimrod se dio cuenta de que su destino no estaba solo en los campos y los bosques, sino en el mando de los hombres.
en el dominio de los territorios. No solo quería vencer a la naturaleza, quería transformar la tierra, darle forma al caos y construir algo eterno. Sus ojos, ahora llenos de ambición, comenzaron a dirigirse a las fértiles llanuras de Sinar, donde comenzaría la verdadera historia de su grandeza. Las llanuras de Sinar se extendían como una alfombra dorada bajo el sol, vastas y fértiles, invitando a cualquiera que tuviera la visión de construir algo grandioso. Y fue allí, bajo el cielo abierto, donde Nimrod decidió estabilizar sus pasos. Ya no era solo un cazador o un líder de pequeños grupos. Ahora, su ambición lo guiaba hacia algo mucho más grande: unir a los hombres, centralizar el poder y moldear el mundo a su gusto. La fama que le precedió pronto atrajo a gente de todas partes, dispuesta a seguirlo como si hubiera sido elegido para algo divino o tal vez desafiantemente humano. Con una mirada aguda y una voz que llamaba la atención, Nimrod no necesitó mucho esfuerzo para organizar a quienes acudían a él. Los hombres encontraron en Nimrod más que un líder. Era un símbolo de fuerza, alguien que parecía capaz de conquistar incluso los cielos si fuera necesario. Bajo su liderazgo, las tierras de Sinar comenzaron a tomar forma. Los pueblos pequeños se convirtieron en pueblos y los pueblos en ciudades. Y en el centro de todo estaba Babilonia, con sus sólidos cimientos y una silenciosa promesa de eternidad. A medida que avanzaba el trabajo, Nimrod caminó por los campos, observando el movimiento a su alrededor. La gente trabajaba duro, siguiendo sus órdenes como si él mismo tuviera el poder de moldear sus destinos. Había algo en los ojos de Nimrod que inspiraba asombro y miedo al mismo tiempo. No era un hombre corriente. Su nombre empezó a ser susurrado en rincones lejanos, y quienes nunca lo habían visto ya hablaban de él como el más poderoso entre los hombres. Pero no fue suficiente para construir ciudades. Nimrod sintió que necesitaba algo más, algo que eternizara su nombre más allá de los límites de la tierra. Fue entonces cuando su mente empezó a concebir una idea audaz, algo que no solo uniría a los hombres, sino que desafiaría a los mismos cielos. Mientras observaba levantarse los primeros muros de Babilonia, la semilla de su mayor obra ya comenzaba a germinar. Babilonia crecía cada día, transformándose en algo que los ojos humanos nunca antes habían visto. Los edificios se alzaban como gigantes de piedra y arcilla, firmes e imponentes, reflejando el espíritu de su líder. Nimrod caminaba por las calles con la cabeza en alto, observando cada detalle, cada muro que se levantaba. No solo vio una ciudad, vi el comienzo de algo que trascendería los límites del tiempo, una obra tan grandiosa que los propios dioses parecerían pequeños ante ella. Y entonces, de su corazón ambicioso, nació la idea que cambiaría todo. Nimrod convocó a los líderes y constructores y declaró con una voz fuerte que siempre silenciaba los murmullos: construyamos una torre. No solo una torre ordinaria, sino algo que llega a los cielos, un monumento a nuestro nombre, a nuestra fuerza. Así nunca seremos esparcidos por esta tierra. Sus palabras resonaron, despertando tanto fascinación como miedo. La idea era audaz, arriesgada, casi imposible, pero nadie se atrevió a cuestionar a Nimrod. Había algo en su presencia que hacía creer lo imposible hasta al más cauteloso. Se dieron órdenes y se empezó a trabajar. Día tras día, la gente cargaba piedras, daba forma a ladrillos y erigía la torre que parecía desafiar al propio Creador. El sonido de los martillos y las canciones de trabajo se mezclaban con el viento, como si la tierra estuviera viva y palpitara bajo el mando de Nimrod. Observaba todo desde lejos, sus ojos brillaban con una satisfacción que parecía crecer a medida que se elevaba la torre. Pero había algo en el aire, algo que nadie podía explicar. Los vientos parecían más fuertes y las noches más tranquilas. Nimrod, sin embargo, no se dejó sacudir. Para él,
Cada piedra colocada era un mensaje de que los hombres podían ir más allá de sus límites. La torre creció, como un coloso atravesando el cielo. Desde lejos, su sombra ya caía sobre las llanuras de Sinar, un recordatorio constante de la fuerza humana reunida bajo el mando de Nimrod. Para los trabajadores, cada día de construcción era una mezcla de cansancio y orgullo. Había algo casi mágico en ese trabajo. No solo estaba hecho de piedras y ladrillos, sino también del sudor, la esperanza y la ambición de todos los que lo construyeron. El sonido del trabajo resonaba desde la mañana hasta la noche. Martillos, voces y el chisporroteo de la arcilla fresca moldeada por el sol. Nimrod, como siempre, caminaba entre ellos, observándolo todo. Él era el corazón del trabajo y todos lo sabían. Sus pasos firmes en medio del caos de la construcción portaban una autoridad que nadie se atrevía a desafiar. Si algún trabajador se desanimaba, la mirada penetrante de Nimrod era suficiente para reavivar el fuego en su interior. La torre no era solo un símbolo de poder, ella era un llamado para que todos lograran algo más allá de lo que jamás habían soñado. Pero había un peso en el aire, algo invisible que parecía acompañar la obra en su ascenso. Nimrod no prestó atención a esto. Vio la torre como un grito a la humanidad, una declaración de independencia, como si dijera: no necesitamos a nadie más que a nosotros mismos. Y a medida que la torre se elevaba, empezó a sentir que estaba más cerca de tocar los cielos, como si cada piedra colocada lo acercara a algo más grande, algo que estaba más allá de la comprensión de los mortales. Aún así, no todo era tan sólido como los cimientos de la torre. Empezaron a surgir voces, murmullos de duda entre los trabajadores, pequeñas chispas de miedo sobre lo que esto realmente significaba. Los vientos parecían más extraños y las noches eran interrumpidas por susurros que nadie podía explicar. Las obras de la torre continuaron, pero el aire cada día se sentía más pesado. El cielo, antaño claro y generoso, parecía ahora observar el avance con una extraña inquietud. El viento soplaba con más fuerza, llevando consigo algo que nadie podía ver, pero todos sentían. Aún así, Nimrod se mantuvo firme, ignorando cualquier señal que pudiera desviar su atención. Para él, la torre era un símbolo de lo que el hombre podía lograr, y nada, absolutamente nada, lo detendría. Entonces sucedió. Nadie puede decir exactamente cuándo empezó. Algunos dicen que fue una mañana cuando el sol apareció tímidamente en el horizonte. Otros juran que fue de noche cuando las estrellas parecían brillar más tenuemente, como si observaran en silencio. Los trabajadores, que antes se movían como un engranaje perfecto, empezaron a tropezar y confundirse. Las palabras simples, utilizadas todos los días, de repente ya no tenían sentido. Un hombre pidió agua y recibió ladrillos. Otro pidió herramientas y solo recibió miradas confusas. El caos se extendió como la pólvora. Los gritos empezaron a surgir, primero tímidos, luego como un rugido. ¿Qué estás diciendo? No entiendo. Hombres que antes reían juntos y trabajaban codo con codo, ahora discutían con los ojos llenos de miedo. Era como si les hubieran arrancado la lengua y la hubieran reemplazado con palabras extrañas e inconexas. Nimrod, al oír el alboroto, subió a una de las plataformas de la torre y trató de calmar la situación. Su voz, que siempre había sido un faro de orden, ahora se perdió en la confusión. Habló, pero la mitad de los hombres lo miraron sin entender. Otros intentaron responder, pero sus palabras sonaron como ecos distorsionados. El trabajo se detuvo. Las herramientas fueron arrojadas al suelo y los hombres, previamente unidos, comenzaron a separarse, formando pequeños grupos que se miraban como extraños. Nimrod guardó silencio durante un largo momento, observando el caos que se desarrollaba a su alrededor. Las voces que solían coincidir ahora
eran desordenadas y extrañas, como el ruido de una tormenta que nadie podía controlar. Bajó de las plataformas de la torre y caminó entre los hombres tratando de entender qué había sucedido. Pero cada paso reveló un panorama más sombrío. La unidad que había construido con tanto esfuerzo estaba hecha pedazos, como si una fuerza invisible hubiera roto los lazos que mantenían unidas a esas personas. Se empezaron a formar grupos de forma espontánea, cada uno hablando su propio idioma, creando nuevas alianzas basadas únicamente en el entendimiento mutuo. Nimrod, que anteriormente había sido el eslabón central de todo, ahora se encontró frente a un pueblo fragmentado, cada parte dirigiéndose en una dirección diferente. Intentó hablar, intentó ordenarles que se quedaran, pero sus palabras solo encontraron confusión y miradas extrañas. Era como si algo mayor que su fuerza y liderazgo hubiera intervenido, algo que ningún poder humano podría resistir. La torre, esa obra monumental que debería haber sido símbolo de su grandeza, quedó inacabada, interrumpida abruptamente su construcción. Las piedras que alguna vez fueron colocadas con precisión, ahora yacían esparcidas, como un campo de batalla silencioso. El cielo, que parecía tan cercano cuando comenzaron las obras, ahora parecía lejano e inalcanzable. Nimrod sintió en su corazón que había algo más profundo en ese momento, algo que estaba más allá del control de cualquier hombre. Aún así, no se rindió. Mientras los grupos se dispersaban, él caminó entre ellos, con los ojos todavía fijos en la torre a lo lejos. Para él, esa confusión era solo un obstáculo, una nueva batalla que ganar. Pero lo que no sabía era que incluso mientras intentaba recuperar el control, su influencia comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Sinar, llevando consigo tanto la leyenda de su poder como las semillas de su rebelión. Con la torre inacabada a sus espaldas y los grupos de personas dispersándose como hojas al viento, Nimrod se convirtió en algo más que un líder o un constructor. Ahora era un símbolo, aunque ese símbolo tenía diferentes significados para quienes lo conocían. Para algunos, representaba la fuerza humana, la determinación de afrontar lo imposible. Para otros, él era la personificación misma de la rebelión, el que se atrevió a desafiar las órdenes divinas y pagó el precio por ello. Las historias sobre él comenzaron a circular junto con los pueblos dispersos. Cada grupo que se alejó de Sinar se llevó consigo fragmentos de su leyenda. Algunos decían que Nimrod era casi un dios, alguien que gobernaba los vientos y la tierra, que podía moldear los destinos de las naciones con su fuerza. Otros lo describieron como un tirano, un hombre cuyo deseo de poder lo cegaba ante las consecuencias de sus acciones. Lo que nadie negó fue la fuerza del impacto que dejó. Mientras tanto, en Sinar, Nimrod continuó gobernando a los que aún quedaban. Babilonia, incluso marcada por la confusión, seguía siendo el centro de su autoridad. Pero Nimrod ya no era el mismo hombre. La frustración de ver fracasar su proyecto pareció alimentar una llama aún mayor en su corazón. Comenzó a dedicar sus energías a consolidar su poder por otras vías, erigiendo nuevos símbolos, nuevas ciudades y sistemas que garantizaran su influencia. Algunos dicen que fue durante este periodo que Nimrod comenzó a participar en prácticas que desafiaban directamente los principios del Creador. Los informes hablan de rituales extraños, de una idolatría que surgió como alternativa al culto divino. Su esposa, Semiramis, habría sido parte fundamental de este movimiento, ayudando a crear una estructura religiosa que promovía la devoción al hombre y a la creación, más que al Creador. Nimrod parecía estar construyendo no solo ciudades físicas, sino también un sistema que dejaría su huella durante generaciones, esparciendo sus ideas como semillas en el viento. Los vientos de dispersión llevaron más que lenguas confusas, llevaron las marcas de Nimrod a tierras lejanas.
Sus ideas, sus prácticas e incluso las historias sobre su fuerza y liderazgo traspasaron fronteras, convirtiéndose en fragmentos que dieron forma a culturas enteras. En cada rincón donde se asentaron los dispersos, aparecieron ecos de Shinar, ecos de la ambición y el poder que habían nacido bajo la sombra de la torre inacabada. Las ciudades construidas por Nimrod se convirtieron en referencias para el nuevo pueblo. Babilonia, Erech, Akkad y Calne no eran solo lugares, eran símbolos de centralización, civilización y una forma de gobierno que colocaba al hombre en el centro de todo. Estas ideas echaron raíces, dando forma a reinos y dinastías que todavía llevaban, aunque fuera inconscientemente, la esencia del legado de Nimrod. Pero su influencia no fue solo política o cultural. El sistema de culto que él y Semiramis habían promovido también encontró suelo fértil en tierras extranjeras. Imágenes e ídolos que representaban el poder humano, la naturaleza e incluso figuras celestiales comenzaron a aparecer en otras naciones, llevando consigo la sombra de la rebelión contra el Creador. Estos cultos, a menudo mezclados con leyendas locales, pasaron a formar parte del tejido espiritual de nuevos pueblos, como si la figura de Nimrod hubiera trascendido el tiempo y el espacio. Mientras tanto, en Babilonia, Nimrod todavía reinaba. Continuó al mando con la misma fuerza, aunque su visión ahora estaba más centrada en el impacto de su legado. Sabía que los hombres que se marcharon se llevaron fragmentos de su historia, pero también sabía que esos fragmentos llevaban algo más grande que él mismo. La confusión que había comenzado como castigo parecía haberle dado al mundo algo inesperado, un nuevo orden, pero un orden impregnado de la esencia de Nimrod, como si su sombra caminara junto a todos los que habían dejado Shinar. Pasó el tiempo, y la figura de Nimrod quedó cada vez más envuelta en un velo de misterio. Sus hazañas quedaron grabadas en las piedras de Babilonia, pero también resonaron en las historias contadas alrededor de fogatas en tierras lejanas. Le llamaron con muchos nombres, lo describieron de diferentes maneras, pero una cosa era segura: nadie que hubiera oído hablar de él podía ignorar su impacto. Nimrod no era solo un hombre, se había convertido en una idea, una leyenda que creció y adquirió vida propia. Aún así, el final de Nimrod, como todo en su historia, estuvo rodeado de sombras. Algunos dicen que fue traicionado por sus personas más cercanas a él, personas que se cansaron de su implacable autoridad. Otros creen que su muerte se produjo violentamente, como un rugido de furia divina. También hay quienes hablan de un juicio final, una caída simbólica que marcó el fin de su reinado. Pero nadie lo sabe con seguridad. La verdad sobre sus últimos días se perdió, tragada por el tiempo, como si el propio destino quisiera ocultar el fin de una vida tan controvertida. Lo que no se perdió fue el impacto de su historia. La rebelión de Nimrod, su fuerza, su capacidad para unir y también para dividir, dejaron profundas huellas en la humanidad. Babilonia siguió siendo un símbolo tanto de grandeza como de arrogancia. Las ideas que plantó crecieron y se convirtieron en sistemas de gobierno, religiones y tradiciones que resonarían durante siglos. Y a medida que se difundía su leyenda, la pregunta persistía: ¿qué podemos aprender de su carrera? Las semillas de Nimrod, esparcidas por el viento, continuaron creciendo, echando raíces en lugares que nunca había puesto un pie. Su sombra, llena de gloria y tragedia, todavía se cernía sobre el mundo. Y mientras los hombres erigían sus propias torres, física o simbólicamente, era imposible no recordar al valiente cazador que una vez desafió a los cielos. La historia de Nimrod, como un río que recorre montañas y valles, no termina en un punto final, sino en un flujo continuo que llega hasta nuestros días. Era más que un hombre, era un símbolo de fuerza, ambición y rebelión. Su vida
Nos recuerda el poder que existe en la unidad y en el deseo humano de crear algo grande, pero también nos advierte sobre los peligros de traspasar los límites sin considerar las consecuencias. La torre que intentó elevar al cielo no fue solo una hazaña arquitectónica, era una metáfora del corazón humano que siempre busca elevarse por encima de lo permitido. Nos muestra el deseo innato de controlar el destino, de dejar un legado, de ser recordado, pero también nos enseña que cuando esa ambición se desvía de propósitos mayores, puede convertirse en una caída inevitable. Las lecciones de Nimrod están en cada decisión que tomamos como individuos y como sociedad. Su historia nos desafía a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué estamos construyendo? ¿Estamos construyendo algo para unir e inspirar o para alimentar nuestro orgullo? El mundo que ayudó a moldear, con sus ciudades y sistemas, aún conserva fragmentos de su visión, pero también las grietas que surgieron de su desobediencia. Nimrod nos enseña que la verdadera fuerza no está en desafiar los cielos, sino en reconocer nuestros límites y vivir en armonía con ellos. Es un recordatorio de que la ambición puede ser un arma de doble filo, capaz de llevarnos a grandes alturas, pero también de llevarnos a la ruina. Y así, al mirar la historia de este cazador que buscó conquistarlo todo, somos invitados a reflexionar sobre lo que realmente importa, lo que dejamos atrás, no solo en las piedras que levantamos, sino en las vidas que tocamos, los valores que vivimos y la forma en que elegimos caminar por la tierra que nos dieron. Si te gustó la historia de Nimrod y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, asegúrate de darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.